para todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecido. Bendito sea Dios. Pues ya como dijo mi hermano, mi nombre es Alberto Vázquez, no el que canta, sino que recibe al Señor. Y estoy aquí en esta mañana, me siento privilegiado de estar aquí frente de ustedes para traerles un tema en el cual el Señor me ha inspirado para que ustedes tengan este alimento espiritual y no nomás lo tengan y lo escuchen, sino que más bien lo pongan en práctica. Pues miren, hoy vamos a hablar de algo sencillo, algo práctico, algo que todos ustedes saben al igual que yo. Nomás que como siempre necesitan recordarlo, ¿verdad? O necesitamos repetirlo. Quizás una que otra cosa nueva vamos a aprender, pero vamos a tratar de hacerlo en un lenguaje que alcancemos a entender. Pedimos la unción del Espíritu Santo para que nos dé oídos espirituales y a mí para que me dé esas palabras sencillas y prácticas para que ustedes puedan entender el mensaje que el Señor tiene para cada uno de ustedes, incluyendo a mí. Para comenzar, quiero, vamos a tocar una cita bíblica que vamos a encontrar en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Para leer esta lectura, les voy a pedir por favor, nada más en esta ocasión, nos ponemos de pie porque es el Evangelio del Señor, leemos esta lectura y luego después nos sentamos con la palabra y el mensaje del Señor. Juan 20, capítulo 20, versículos 31 y 32. Muchas otras señales milagrosas Jesús en presencia de sus discípulos que no estén escritas en este libro estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar asiento. Esta es la lectura que hoy se va a leer ahora que vayan a misa. ¿Sí? Ayer ya se comenzó a leer esta lectura, sábado por la tarde, y hoy vamos a leer esta lectura. Muchas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo que no fueron escritas en este libro, ¿verdad? Pero las que se escribieron para que nosotros creamos que Él es el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Vamos a leer lo que viene siendo toda esta lectura. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿En qué tenemos que creer? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros decimos que tenemos fe, pero seguimos titubeando. Decimos que no tenemos miedo y a la hora de enfrentarnos a los problemas nos da miedo ir, nos da miedo enfrentar las cosas. Decimos que creemos, pero tambaleamos, ¿sí? Eso mismo pasa también con los apóstoles. Eso mismo les pasó cuando Jesucristo se les apareció, tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces, ellos siempre estuvieron dudando. Se atraviesan muchos obstáculos. Por eso vamos a hablar de lo que es el miedo. Miren, necesito que pongan atención, porque al final de esta enseñanza que hoy traemos, va a haber un mensaje tremendo para cada uno de ustedes y también para mí, ¿sí? El Señor nos va a hablar de una forma en que nosotros tenemos que volver a cierto lugar. Y más cuando nosotros estamos bajos en nuestra fe, estamos tambaleando, nos hemos enfriado. Hermanos, hombres de fe que ya no han venido por distintas razones. Los que estamos, que muchas veces nos lo pasamos criticando nada más. O los que estamos y que ya sentimos que nos hace falta nuevamente renacer ese espíritu que llevamos dentro, esa llama que se encienda. Vamos a poner atención porque va a ser una enseñanza durante el tema y al final vamos a entender por qué esta enseñanza el Señor nos la quiere traer hoy en este día. Y si usted pone atención, va a saber lo que va a hacer, lo que tiene que hacer al final del tema. Antes de empezar, yo siempre les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia? ¿Ya todos cargan con su Biblia o todavía no cargan con su Biblia? Bueno. Y si no trajeron su Biblia, ¿cuántos trajeron su cuadernito o su hojita con su lapicera para apuntar las citas bíblicas? Gloria a Dios, mire, a uno que otro lo veo convencido, no lo veo como asustados. Por hoy no hay ningún problema, hermano. Pero siempre que vengan a un grupo de oración, vayan al que vayan, carguen con su Biblia, que no les dé pena. Yo sé que en su teléfono, todos traen su teléfono, ¿verdad? Eso que ni qué. Eso sí, si se nos olvida, lo revisamos por el teléfono.
no hay ningún problema. Muchos de ustedes cargan su Biblia en el teléfono, está bien. Yo prefiero siempre cargarla porque cuando traigo la Biblia y no en el teléfono, no voy a tener ninguna distracción, ¿verdad? Muchas veces estoy viendo una cita bíblica en el teléfono y me cae un mensaje, o me caen notificaciones, y ya por eso ya pierdo yo un poquito de lo que estoy haciendo mediante la palabra. Por hoy no hay ningún problema, hermano. Si trajeron en qué apuntar, les recomiendo que tomen todas las citas bíblicas, apúntenlas, y ustedes en su casa denle otro repaso para que ustedes saquen más provecho de lo que el Señor les va a hablar hoy en este día. Y también les va a hablar a mí. Necesito nuevamente, hermanos, pongan atención. Quizás va a ser un poquito pesadito esto, pero vamos a tratar de meternos en lo que es la lectura y lo que el Señor nos quiere decir en cada palabra. De esta manera es como nosotros podemos entender las Escrituras y podemos entender qué el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con esta cita bíblica que está en Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Muy bien, vamos a ver. Ese mismo día, después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ahora sí, vamos a ir palabra por palabra. Fíjense lo que dice la Escritura, cómo comienza diciendo: ese mismo día, el primero después del sábado. A ver, vamos a ver, aquí tenemos dos cosas que nos está hablando el Señor. El primero después del sábado. ¿Qué día es el primero después del sábado? El domingo. ¿Y qué día nosotros celebramos el domingo? La resurrección. Díganos sin miedo, ¿qué celebramos? Es el día del Señor, ¿verdad? Cuando Jesús venció la muerte. El domingo de resurrección. Nosotros los cristianos celebramos el domingo, no el sábado ya. Ahora el domingo, que es el primer día del sábado, que es el domingo. Entonces tengan en cuenta esto, porque tiene mucho que ver esto que estamos hablando, el primer día del sábado, porque ese día ocurrieron muchas cosas que nosotros vamos a ver más adelante. Ahora, empieza diciendo la Escritura, ese mismo día. Ok, entonces si nos está diciendo que ese mismo día, nos está diciendo que ya había pasado algo ese mismo día temprano, ¿verdad? Si nos vamos a ver en el contexto de la lectura, nos está diciendo que ese día, muy de madrugada, muy temprano, María y otras mujeres fueron al sepulcro a donde habían puesto a Jesús. ¿Recuerdan eso? Sí. Muy bien. Cuando llegaron, no encontraron a Jesús. Bueno, una lectura dice que la piedra o la roca estaba movida y entraron y no vieron que estaba Jesús allí. Bueno, entonces con este contexto ya sabemos qué es lo que pasó ese mismo día. Porque es importante que tengamos en cuenta esto, porque va a haber muchos acontecimientos que hubo ese día y los vamos a ver. Y por eso yo quiero que ustedes pongan atención, porque de una u otra forma nosotros estamos incluidos allí, con nuestra fe, con nuestros miedos, con nuestra forma de creer o no creer. Lo vamos a ver. Ok, ese mismo día, el primero después del sábado, ya lo vimos, ¿verdad? Ya sabemos que las mujeres fueron temprano y no encontraron a Jesús, y sabemos que el primer día del sábado, después del sábado, es domingo. Muy bien. Entonces, ese mismo día, el primero después del sábado, ¿qué sigue, hermano? Sí, por favor. Jesús les volvió a decir. No, sí, seguimos. Ese mismo día, el día primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Ok, ahí no se me pierda, hermano, ahí. Los discípulos estaban reunidos, así como ustedes, hombres de fe, que se reúnen ahorita en la mañana, ¿verdad? Yo creo que eran los hombres de fe, que los que estaban reunidos ese día, nomás que aquellos hombres de fe se reunían en la tarde, ustedes no, ustedes se reúnen en la mañana, y eso es lo bueno. Bueno, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos, ¿sí? Y era lógico.
tenían miedo, sentían miedo. ¿Por qué? Como les dije al principio, habían agarrado a su maestro, ya lo habían juzgado, ya le habían dado muerte, ¿verdad? Entonces ellos estaban encerrados con ese gran miedo. Miren, hay que tener en cuenta esto, pongan atención en esto. Era un miedo, pero un miedo que nosotros no hemos sentido ese miedo, porque muchas de las veces nosotros tenemos miedo de hacer algo, pero hay algo que nos impulsa a enfrentar ese miedo. Aunque sabemos que nos va a ir mal o nos va a ir de la patada, pero es como una adrenalina por sentir ese miedo. Y nosotros vamos y hacemos las cosas. Los discípulos en esta ocasión estaban encerrados por la tarde, porque tenían miedo a los judíos, porque ya habían visto lo que le habían hecho a su maestro, y su maestro le dijo que si a él hicieron eso, también a ellos los iban a perseguir. Pero había una cosa muy importante. Ellos tenían que reunirse allí por algún motivo. Así como ustedes se reúnen aquí los domingos, se reúnen por un motivo, ¿sí? Y ese motivo es alimentarse de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y prepararnos para lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, que no se les olvide esto. Por un propósito, con el miedo que tenían, aunque sabían que iban a ser perseguidos, por un motivo tenían que reunirse allí. Debían de reunirse ahí. Así todo el miedo que tuvieran. Ahora, yo les digo, si fuera un miedo de espanto, de que de a tiro no van a esperar nada a cambio, simple y sencillamente los discípulos se hayan retirado. Como cuando apresaron a Jesús, ¿recuerdan que se esparcieron todos sus discípulos y lo dejaron solo? Cuando, pónganse a pensar esto, vamos a sacar conclusiones con 3 discípulos que con el miedo que tenían y todo eso, pero aún así siguieron los pasos de Jesús cuando lo apresaron. ¿Se acuerdan cuando estaban con los sacerdotes? Que por ahí, cuando lo andaban juzgando a Jesús, cuando lo apresaron, lo detuvieron para acusarlo, había 3 personajes allí, muy importantes esos personajes. ¿Quién me puede decir quién fue el primero de los que estaban de esos 3? Pedro fue el primero, fíjense. Dice la Escritura que los discípulos se dispersaron y tuvieron miedo, pero de una u otra forma, ellos seguían la trayectoria de Jesús. ¿Qué iba a pasar con su maestro? A escondidas, como ustedes quieran, pero allí estaban. Uno de los discípulos, Pedro, jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque él lo negó 3 veces. Anteriormente dijo que no lo negaría. Tuvo que jugar un papel importante en ese momento porque lo negó, y después juega otro papel importante donde reafirma su fe. El primero es Pedro, ya lo vimos, con miedo y todo, pero estaba ahí siguiendo la trayectoria de Jesús. ¿Quién me puede decir quién es el segundo? Juan juega un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque es el discípulo amado y es el que se va a quedar con la madre de Jesús. Jesús le encomienda a su madre, al igual que a Juan le encomienda a María, Jesús. Entonces, tenemos 2 discípulos que a pesar del miedo, a pesar de lo que tenían que pasar, estaban ahí entre la muchedumbre, revueltos, a escondidas, como que el Juan no estaba escondido, pero Pedro sí, estaba ahí escondido. Llevamos 2. ¿Quién me puede decir quién fue el tercero? Judas fue el tercero. ¿Recuerdan cómo Judas estaba ahí viendo toda la trayectoria? Y en última, miró lo que iban a hacer con su maestro y pues ya no le gustó, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente no supo resolver su problema y terminó muy mal este personaje. Ya miramos 3. Ahora, esto es de mí. Al reflexionar, y ustedes también reflexionen, ¿ustedes creen que si estos 3 personajes que aparecen durante ese procesamiento de nuestro Señor Jesucristo, si estuvieron allí con ese miedo, andaban viendo y siguiendo qué iba a pasar con su maestro, ¿ustedes no creen que de entre tanta muchedumbre no estaban algunos otros discípulos de Jesús mirando su trayectoria, qué iba a pasar con él? ¿Por qué no se les menciona a los demás? Porque estos 3 jugaban un papel importante durante ese momento. Por eso nada más escuchamos que se mencionan 3. Pero si ustedes se fijan, cada uno en su debido momento tiene su mencionamiento. Entonces, aquí
con miedo y con todo lo que ustedes le puedan poner, pero estaban ahí siguiendo la trayectoria de su maestro. Entonces aquí ya vimos esto, ¿verdad? Que con miedo y todo tenemos que seguir adelante. Y este es un mensaje para nosotros también, de no tener miedo, de no echarnos para atrás, de saber que sí, cuando salgamos a evangelizar, no sé, los hermanos que trajeron a los nuevos hermanos de hoy, no sé cuántos tuvieron que insistirles para que vinieran, ¿verdad? A lo mejor a la primera dijeron que sí, a lo mejor cuando uno le dijo se burló la persona de él, qué sé yo, ¿sí? Pero aquí es donde entra el trabajo de cada uno de nosotros. Con miedo o con todo lo que usted tenga, tiene que ponerse a trabajar, tiene que seguir trayendo más personas para evangelizar y ganar uno más para Cristo. Seguimos con la lectura. Fíjense lo que dice. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos se habían reunido por la tarde, con la puerta cerrada, por miedo a los judíos. ¿Qué sigue, hermano, por favor? Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. A ver, hasta ahí, hermano, no se me pierda, hay que decirlo, por favor. Fíjense, también esto es muy importante, porque nos pasa a todos nosotros. Llegó Jesús, ¿sí? Ellos estaban encerrados. Pónganse a pensar esto. Estamos aquí en este salón encerrados. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que van a venir los judíos y nos van a agarrar a nosotros por ser seguidores de Cristo. Y estamos aquí encerrados, tenemos puertas cerradas, todo, ya estamos. No estamos los que tenemos que estar porque faltaba todavía tomar, ¿verdad? Más adelante vamos a ver eso. Pero estamos aquí encerrados por miedo a que vengan los judíos, ¿sí? Llega Jesús, se pone de pie en medio de todos nosotros y les dice: la paz esté con ustedes. ¿Por qué lo primero que dice Jesús es: la paz esté con ustedes? Porque en ese momento los discípulos estaban desorientados, estaban asustados, estaban temerosos, tenían pánico, terror de que los encontraran y le hicieran lo mismo que a su maestro. ¿Tiene sentido la lectura, cierto o no? Sí. Entonces, llega Jesús, se pone en medio de ellos y le dice: la paz esté con ustedes. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los discípulos pensaron que Él era Jesús? De momento no. Por el momento, no. ¿Por qué por el momento no? Porque Jesús empieza diciéndoles: la paz esté con ustedes. En ese momento, los discípulos, con su confusión que tenían y todo lo que tenían dentro, no creyeron que fuera Jesús. ¿Cuándo creyeron que ya era Jesús? Siga con la lectura, hermano, por favor. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos... Ahí, hermano. Entonces, le mostró, ¿sí? Como vio que los discípulos estaban hechos un desorden, que tenían miedo y que estaban confundidos, no sabían que era su maestro. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Entonces, al ver los discípulos los hoyos de los clavos y la herida de su costado, ahora sí, ¿qué hicieron los discípulos, hermano, por favor? Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Entonces fue cuando los discípulos cayeron en la cuenta de que verdaderamente era el Señor. No porque les dijo: la paz esté con ustedes, sino porque Jesús miró que no creían que era Él hasta que no les enseñó los hoyos de los clavos y su costado. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos se alegraron mucho de ver al Señor. Ojo, los discípulos se alegraron al verlo. Ellos con ver ya creyeron, tuvieron que ver, no con oírlo, sino que tuvieron que ver para creer, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos bien. Yo les digo que tengan en cuenta todo esto, porque todo esto tiene que ver con el final que tenemos, que vamos a decirles. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? ¿Sí? Vamos a seguir con la lectura, por favor, hermano, en Juan 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Muy bien, permítame ahí, hermano. Ok, ahora ya Jesús ve que ya están tranquilos, ¿verdad? Ya les mostró, ya ellos creyeron que sí es verdaderamente su Señor que ha resucitado, ¿sí? Ahora Jesús vuelve a comenzar y les dice: la paz esté con ustedes. Ya muy distinto a la primera paz que les dijo, ¿verdad? Porque estaban muy alterados ellos.
Pero al ver que era su maestro, vuelve a decirles otra vez, la paz sea con ustedes. ¿Sí? Entonces, después de esto, pongan atención en lo que viene, porque tiene algo que tenemos que entender. Un símbolo que aquí Jesús está haciendo. Por favor, hermano. Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ok, escuchen esto. Esto es para todos nosotros. Como el Padre ha mandado a Jesucristo, el Padre mandó al Hijo, el Hijo está mandando a todos de nosotros. Por eso no hay que tener miedo, hermano. Hay que estar firmes, hay que estar seguros y hay que salir a trabajar para la viña del Señor. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y aquí viene el simbolismo que yo quiero que ustedes entiendan. Por favor, hermano. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Hasta ahí, hermano. Dicho esto, sopló sobre ellos. Váyanse buscando, por favor, hermano. Génesis, capítulo 2, versículo 7, por favor. Fíjense lo que dice ahí. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es un adelanto, este es un símbolo que nosotros tenemos que entender. Yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué hizo ese gesto Jesús? Porque el día que recibieron en su plenitud al Espíritu Santo, ¿cuándo fue? Pentecostés. El día de Pentecostés, ¿verdad? Fue cuando recibieron en su plenitud el Espíritu Santo con las lenguas de fuego. Entonces, ¿por qué aquí Jesús, el día de su resurrección, por la tarde, le dice a ciertos discípulos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo? Esto es un símbolo. Este es un símbolo, bueno, está adelantando a ciertos discípulos lo que viene siendo el Espíritu Santo, pero este es un símbolo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Y hoy en nuestra época nos enseña a nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Fíjense, Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es lo que dice, hermano? Oigan. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Ok, fíjense. Vamos a hacer la comparación por qué Jesús dijo esto. Ese día sopló sobre ellos, ¿verdad? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Yahvé? Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra y sopló en sus narices un aliento de vida. Sopló en sus narices un aliento de vida. Aquí nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo cómo el nuevo renacimiento espiritual comienza el día de su resurrección. El día que nosotros celebramos la victoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna para todos nosotros. ¿Sí? Entonces, Yahvé Dios en el principio tomó polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló en sus narices un aliento de vida. Ahí fue la creación del hombre. Llega nuestro Señor Jesucristo y ahora ese soplo que nos da es el soplo del Espíritu Santo. Dice, reciban el Espíritu Santo. Es el nuevo renacimiento espiritual que nosotros los cristianos tenemos que seguir. El Antiguo Testamento ya quedó atrás. Ahora vamos con el Nuevo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo quien nos ha enseñado todo esto. Pero sigue diciendo más. ¿Sí lo tienes todavía, hermano, por favor? ¿Las 7? Sí, sigue más, todavía no termina las 7. Sigue un poquito más, porque también es importante que ustedes vean esto. Fíjense lo que dice. Después, vamos a continuar, pero ¿lo tiene, hermano? Sí, el de Génesis. El de Génesis 7, sí. 2:7. Dice, Yahvé Dios, ya después del 7. Sí, después del 7. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó ahí al hombre que había formado. Palabra de Dios, muchas gracias. Fíjense lo que pasó aquí. Yahvé Dios plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Y allí colocó al hombre que había formado. Ahora volvamos al Nuevo Testamento. Jesucristo, ¿qué hizo con sus discípulos? Los formó. Igual que en el Antiguo Testamento. Yahvé Dios puso un jardín en un lugar del oriente llamado Edén. Y allí colocó al hombre que había formado.
Jesucristo deja su iglesia establecida en los apóstoles, a los que había formado para que evangelizaran. Y desde entonces para acá, el nuevo Edén que Jesús ha plantado es toda la gente que estamos hasta nuestra época. Entonces tiene sentido cómo Jesús toma esto. Por eso les dije, aquí Jesucristo nos está dando un símbolo de lo que fue en el Antiguo Testamento en la creación. Ahora viene Él con esta nueva espiritualidad, un nuevo renacimiento cristiano, donde nosotros tenemos que seguir con la tradición apostólica, ¿sí? Él formó a sus discípulos y los puso a trabajar, y hasta nuestra época seguimos con esa evangelización apostólica. Vamos hasta ahorita bien. No se asusten, un amén. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Están asustados o vamos bien? ¿Están confundidos? A ver, necesito que se relajen, suelten esos nervios. Acuérdense que estamos encerrados aquí. Sí, están, olvídense, estamos hablando que eran los discípulos de aquel entonces. Aquí no tengan miedo, aquí ya gracias a Cristo Jesús estamos, Como le digo que los hombres de fe, por eso los maridos. bueno, pero eran otros, porque no se reunían en la tarde, acuérdense. Ustedes hasta la mañana. Bueno, vamos a seguir. Seguimos con la lectura donde nos quedamos de Juan 20, versículos 21 a 23. Seguimos con esa lectura, hermano. ¿Se acuerda del soplo que Jesucristo le dijo? Reciban el Espíritu Santo. Ahí seguimos. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Muy bien. Aquí esto lo vamos a dejar entre paréntesis, porque este mensaje no es para nosotros. Ese viene siendo para los obispos y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo, para que ellos tengan el permiso, el poder, o póngale como usted quiera, de perdonar pecados o retener los pecados. Y eso nada más lo tienen los obispos y los sacerdotes, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer nuestra confesión, ellos mediante el Espíritu Santo pueden absolver nuestros pecados, ¿sí? Pero en nosotros está lo del Padre Nuestro, ¿sí? Que tenemos que perdonar a los que nos ofenden, como nosotros, que Dios perdone nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí sí entramos nosotros. Pero si se acuerdan en la lectura donde dice que todo aquel que peque con el Espíritu Santo no tendrá perdón. Bueno, entonces los sacerdotes tienen el Espíritu Santo, el permiso para poder perdonar los pecados. Pero hay personas que no se confiesan con un hombre pecador igual que ellos. Entonces, no tienen perdón del Espíritu, ¿sí? Porque dice que ni en esta vida ni en la venidera. Incluso hay católicos, hermanos católicos, que no se confiesan porque ¿cómo van a ir a platicar sus cosas a un hombre pecador igual que él, verdad? Entonces, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero vamos a dejar eso ahí porque eso es más de los sacerdotes que nosotros. En nosotros entra Él, perdona nuestras ofensas, o sea que el Señor perdone nuestras faltas que hacemos. Ahora viene lo importante, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y espero que sí sepamos perdonar, o nomás lo tengamos de palabra. Acuérdense, estamos con el miedo, con la falta de fe y con la falta de creencia, ¿sí? Para que todo esto se manifieste tenemos que ponerlo en acción. Vamos a seguir con la lectura, por favor, hermano, donde se quedó. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. A ver, vamos a ver allí, hasta ahí, hermano, por favor. Aquí ya viene, vamos a empezar a entrar de lleno en cada uno de nosotros. Tomás, uno de los 12 discípulos llamado mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, ¿sí? Ahora, después, fíjense, nosotros tenemos, si yo les pregunto sobre Tomás, ustedes van a decir qué pasó con Tomás. Sí saben qué fue lo que pasó con Tomás, ¿verdad? Era el apóstol que no creía, ¿verdad? Sí. ¿Qué digo? Yo hasta que no vea no creo. Como los hombres de fe. Como el hermano Federico ya se me adelantó. Muy bien, hermano. El hermano Federico está atento a lo que estamos hablando. Por eso les digo, pongan mucha atención porque es muy importante que entiendan este mensaje y esta enseñanza que el Señor ha traído. Fíjense,
Vamos a ver. Nosotros tenemos a Tomás como el discípulo incrédulo. Pero quiero que sepan que ese Tomás es cada uno de nosotros. Y les voy a decir por qué. Es algo muy importante, algo que nosotros juzgamos mucho a Tomás, pero que no nos ponemos a ver a profundidad ese acto tan grande que hizo Tomás. Porque gracias a él, nosotros sabemos que verdaderamente era Cristo Jesús, el resucitado. Les voy a poner algunos ejemplos. Hermano, no pierda esa cita bíblica, pero por favor váyase a Lucas, a Mateo 28:7. Aquí vamos a encontrar algunos detallitos para que vean que Tomás no era el único que no creía. ¿Qué nos dice Mateo 28, versículo 7? Por favor. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Y él se les adelanta camino a Galilea. Ahí los verá ustedes, con esto ya se les dijo todo. Palabra del Señor. Vamos a ver. Para saber qué pasó ese día tenemos que ver el contexto, ¿verdad? Y volvemos al principio. Estamos con el Evangelio de Mateo. Hace rato hablamos lo que era el Evangelio de Juan, pero Mateo también nos habla sobre esto. Mateo 28, versículo 7, en el contexto, en el versículo 1 comienza a narrar cómo las mujeres fueron al sepulcro de Jesús y no lo encontraron. Entonces encontraron a un ángel que estaba sentado allí y les preguntó, ¿a quién buscan? Entonces las mujeres dijeron, a Cristo Jesús. Le hace, no está aquí, Él ha resucitado. Después de entender el contexto, ahora vamos, yo pienso que estas eran las mujeres de fe, no hay mujeres de fe aquí, ¿verdad? Yo pienso que eran las mujeres de fe porque fueron las mujeres que fueron muy de madrugada, pero no las de esta parroquia, no, eran las de otra, porque se reunían los domingos. Acuérdense que fueron el domingo en la mañana, y las mujeres de aquí en la parroquia se unen los sábados. Entonces, no, nada que ver, hermanas de fe, si nos están viendo. Entonces, yo pienso que eran unas mujeres de fe que fueron muy de madrugada y no encontraron a Jesús, sino que un ángel, fíjense aquí lo que está diciendo, el ángel les dijo, vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, fíjense, el ángel está mandando a las mujeres, vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, ¿a quién buscan? Bueno, no está aquí, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. ¿Sí? Vamos a ver aquí estas mujeres si tenían fe o no. El ángel se les apareció, el ángel de Dios, y les dijo que vayan a esto. Vamos a ver si las mujeres le creyeron a esa aparición de ese ángel o no le creyeron. ¿Qué nos dice? Vamos ahí mismo, pero en el 9 y el 10. Ahí mismo, Mateo 28, versículos 9 y 10. ¿Qué nos dice, hermano? En eso Jesús le salió en el encuentro en el camino. A ver, espérenme ahí un poquito, hermano. En eso, es que tenemos que ir así para ir explicando. Fíjense, ya el ángel se les apareció a las mujeres de fe. Ya les dijo que fueran y le dijeran a sus discípulos que ya se les adelanta camino a Galilea. Cosa muy importante que les dice, allí lo verán. Tengan en cuenta esto. Esto es para ustedes. A Galilea. ¿Por qué los están mandando a Galilea? Que no se les olvide eso. Los manda a Galilea. Vamos con el 9 y 10 que dice, entonces Jesús les salió al encuentro por el camino. Vamos a ver, si el ángel ya les dijo lo que tenían que hacer, ¿qué pasó con esas mujeres, con esa fe que tienen? Estaban igual que los discípulos que estaban encerrados, dice el hermano Federico, como los hombres de fe. Estaban asustados, estaban aturdidos, estaban confundidos. No sabían qué es lo que iba a pasar o qué es lo que estaba pasando con la muerte de su maestro. No encuentran a su maestro en la tumba. Un ángel le está diciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ellas al escuchar esto, lo primero que hacen es, vámonos. Se van corriendo asustadas, tienen miedo. No saben si es una trampa o si verdaderamente es un ángel de Dios que les está hablando. ¿Qué tienen que hacer en su camino? ¿Quién se les apareció? Jesús les salió a su encuentro en el camino. Entonces, si Jesús tuvo que aparecerse en el camino, era porque Jesús sabía
que esas mujeres no creyeron lo que les dijo el ángel. Y Jesús le dijo lo mismo que le dijo a los apóstoles: la paz esté con ustedes. Ahora yo les digo, cuando Jesús les dijo, la paz esté con ustedes, ¿ustedes creen que las mujeres creyeron que era Jesús? ¿Sí o no? No. ¿Por qué, hermano? A ver, síganle por favor. Escuchen. Dice las mujeres, porque las mujeres se acercaron. Primero, las mujeres escucharon a Jesús, pero no creyeron que era Jesús. Primero, se acercaron. Una vez que se acercaron, miraron que era Jesús. Segundo, dice, se abrazaron a sus pies. Se abrazaron a sus pies, ok. Primero se acercaron, miraron que era Jesús. Cuando lo vieron, se abrazaron a sus pies. Y por último, y lo adoraron. Entonces las mujeres de fe tampoco creían que el ángel era mandado por Dios, que Jesús se había aparecido y les dijo, la paz sea con ustedes, hasta que no se acercaron, lo miraron, entonces se abrazaron a sus pies y fue cuando le adoraron. Ahora, Jesús les dice nuevamente lo mismo. ¿Qué les dice, hermano? Jesús les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Jesús sabía que las mujeres tenían ese miedo, como los apóstoles. Tenían ese miedo. Dijo, no tengan miedo. Pero les encomendó algo. ¿Qué les encomendó, hermano? Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. ¿A dónde? A Galilea. A Galilea. Y ahí me verán. Y allí me verán. 2 veces el ángel los manda a Galilea. ¿Por qué? Jesús se les aparece y los manda a Galilea. ¿Por qué? ¿Cuál era ese afán? ¿Por qué tenían que reunirse los domingos de la mañana aquí con hombres de fe? ¿Cuál era el afán? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál es ese Galilea de cada uno de nosotros? Bueno, vamos a descubrirlo. Porque también fíjense, ¿se acuerdan ahorita que tocamos la cita bíblica de Juan, capítulo 20, versículos 19 y 20? Esas las tocamos, ¿se acuerdan? Esos sí eran los hombres de fe, dice el hermano Federico. Eran los hombres de fe, ¿por qué? ¿Ustedes creen? Bueno, ya lo hablamos, ¿verdad? Tampoco creyeron cuando estaban encerrados. No creyeron, porque Jesús se les apareció y dijo, la paz sea con ustedes. Esto ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Esos son los hombres de fe. O sea, ustedes no, los de otra comunidad y de aquella época. Porque aquellos se reunían en la tarde, acuérdense. Sí, porque si no ya no me va a quitar el hermano. Ustedes no vienen echando pavos. No. Ya me acordé, eran los de Mensajeros de la Paz. No, usted me está adelantando, hermano. Usted me está adelantando. Bueno, ya vimos a las mujeres de fe. Ya vimos a los hombres de fe. Ahora vamos a ver unos mensajeros. Sí, el hermano Federico está diciendo, vamos a conversar, hermano Federico. Vamos a ver ahora, porque también estuvieron ahí involucrados los mensajeros de la paz. ¿Sí? Y eso sí eran los de esta parroquia, ¿eh? No hay ningún mensajero aquí, ¿verdad? No, sí. Entonces, no, pero yo sé que como todo católico no vemos. No tengo pendiente por eso. Y si me está viendo uno, hermano, quédense usted y yo. Ok, vamos a ver, porque también estuvieron los mensajeros de la paz. Hermano, vamos a Lucas, por favor, capítulo 24, versículos 13 y 14. Aquí van a aparecer nuestros hermanos mensajeros de la paz. Y estos mensajeros sí son los de esta parroquia, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Lucas 24, versículos 13 y 14. Resulta que 13 y 14. 13 y 14, por favor. Fíjense, vamos a ver, porque cuando uno sale, el nombre lo dice, ¿verdad? Mensajero de la paz. Uno tiene que salir, tiene que caminar, tiene que andar por todos lados llevando ese mensaje. Bueno, pues aquí hubo 2 mensajeros de la paz que se desvincularon del grupo y salieron y iban a un pueblito de Maús. A ver, hermano, por favor. Dice, aquel mismo día, 2 discípulos. No. 2 mensajeros, hermano. 2 mensajeros. Aquel mismo día, 2 mensajeros, discípulos, se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Muy bien. No se me mueve de ahí, hermano, porque vamos a seguir, ¿eh? Fíjense, pongan atención a lo que dice. Ese mismo día, ¿de qué día estamos hablando? Del domingo. Si nos vamos con los hombres de fe, ese mismo día, por la tarde,
Jesús se les apareció, se le puso en medio, se puso de pie en medio de los discípulos, ¿verdad? Y les dijo, la paz esté con ustedes. Ese mismo día por la tarde. Aquí estamos viendo a dos mensajeros de la paz que van a un pueblecito que está a unos 12 kilómetros llamado Emaús de Jerusalén, 12 kilómetros de Jerusalén llamado Emaús, ¿sí? E iban conversando sobre los acontecimientos que habían pasado. Entonces, resulta, fíjense, porque vean los mensajeros que nos hacen falta abrir los ojos, entender y ver mejor. Porque resulta que un personaje les acompaña en el camino, ¿verdad? Y nunca se dieron cuenta que ese personaje era Jesús. Incluso hasta Jesús les dijo, oh hombre, faltos de conocimiento y de entendimiento, pues ¿sabían que ya estaba escrito esto por los profetas? Ah, pero los mensajeros se llevan bien contentos. No, sí, mira, pero es que nosotros sabemos más que tú, es que mira, ¿cómo nosotros estuvimos con él? ¿Tú qué vas a saber? Ni siquiera sabes lo que pasó con ese hombre y vienes a preguntarme, ¿verdad? Bueno, es una idea mía, ¿eh? No me cuentes una idea mía, para que no vayan a... Bueno, resulta que ya las últimas, cuando andaba atardeciendo, pongan atención en esto, ese mismo día, cuando se les apareció Jesús a los discípulos que estaban encerrados, era en la tarde, ¿verdad? Ya estaba oscureciendo. Entonces, ese mismo día, dos de sus discípulos que estaban a 12 kilómetros de Jerusalén, ya estaba atardeciendo y a punto de oscurecer cuando se detuvieron y se quedaron en un lugar. E invitaron a Jesús que se quedara con ellos, ¿se acuerdan? Entonces, hay un acontecimiento muy importante. En ese instante, en ese mismo momento, Jesús se estaba manifestando en dos lugares, ¿cierto? Sí. La Escritura lo dice. Ese mismo día. ¿Sí? Ahora, vamos en el versículo 13, por favor, hermano. Perdón, 33. Ahí mismo. Lucas 24, versículo 33. Allí vamos a ver qué es lo que pasó con esos dos mensajeros, porque se les abrieron los ojos a ellos. ¿Y qué pasó, hermano? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, en donde encontraron reunidos a los 11 y a los del grupo. A los de su grupo. Esto les dijeron, es verdad. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Bueno, sí, está bien. Hasta ahí está bien. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense, al instante cuando ellos descubrieron que era Jesús, lo descubrieron en el fragmento del pan y el vino, ¿verdad? Cuando hizo la oración. Entonces fue cuando se les abrieron los ojos y vieron que era el Señor. ¿Qué hicieron? Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, que está a 12 kilómetros. La pregunta es, ¿por qué nuevamente tienen que regresar a Jerusalén? ¿Se acuerdan? A Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno de nosotros tiene que llegar a Galilea? ¿Cuál es el afán del Señor que se junten todos en Galilea? Esto es muy importante, hermano. Por eso digo, ténganlo en cuenta porque depende de ustedes si van a cumplir con eso o no. Tienen que abrir su corazón y tienen que entender las Escrituras para que ustedes puedan seguir lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Bueno, ya vimos a las mujeres de fe. No tuvieron fe hasta que no vieron. Hasta entonces se abrazaron a sus pies y la adoraron. Ya vimos a los hombres de fe que Jesús les dijo, la paz sea con ustedes, ¿sí? Pero ellos no creyeron hasta que no, dicho esto, les mostró sus manos y su costado. Hasta entonces creyeron. Ahora, hermano, volvamos con Tomás, porque nos quedamos con Tomás, ¿se acuerdan? Juan 20, versículos 24 y 25. Tomás. Sí, Tomás. Uno de los 12, llamados el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. A ver, Tomás no estaba con ellos. Muy normal pasa aquí, ¿verdad? Muchas de las veces, miren, hay ocasiones de que ni siquiera sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Este es este paréntesis, esto no. Pero hay veces que está la persona introvertida, el servidor introvertido, el pueblo, la persona que viene al pueblo que es introvertida, ¿verdad? Que siempre llega tarde. El hermano ahora me dijo, hermano, tanto que quería escuchar la canción de alabaré y todo el mundo cantando. Llegó tarde. Y no estoy, ay, yo me estoy echando de cabeza yo mismo. Bueno, siempre está el servidor que llega tarde o la persona del pueblo que llega tarde y no se sabe de lo que está hablando. Pero es tan introversial esa persona que no sabe lo que están hablando y llega tarde y dice, no sé de qué están hablando, pero protesto.
No saben de lo que están hablando, pero siempre llegan a protestar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Tomás, uno de los 12, no estaba cuando Jesús se presentó a los discípulos. A ver, y aquí entra nuestro lema de Tomás, que lo reconocemos por su falta de fe. Pero ya descubrimos que ni las mujeres de fe, ni los hombres de fe, de aquí no. Y los mensajeros de la paz, eso sí, de aquí, no tenían fe. Hasta que no vieron a Jesús. Las mujeres tuvieron que, ya les dije, los hombres hasta que no les mostró su mano y su costado. Pero los mensajeros de la paz, imagínense, ni caminando con ellos Jesús lo reconocían hasta que no hizo la bendición del pan, ¿verdad? Fue cuando ya los mensajeros dijeron, oh, wow, y volvieron enseguida. Bueno, y siempre nos cargamos al pobre de Tomás. Y Tomás hizo algo muy importante para todos nosotros. Miren, ¿en qué digo? Tomás, sí, cierto, juzgamos tanto a Tomás, pero gracias a Tomás, nosotros tenemos la certeza de que verdaderamente era Jesucristo el que resucitó, porque Él fue el único que no se conformó como los otros, sino que Él dijo, yo quiero tocar para asegurarme que sí es Él. Ahora, sigue la lectura, hermano, por favor, porque ya vamos a terminar. Dice, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Muy bien. Fíjense en todo lo que pidió Tomás, ¿sí? Los discípulos le dijeron, a ver, ustedes se van contentos, gozosos. Oh, mira que el grupo de hombres de fe, ahí se dice la palabra, aprendemos, alabamos, oramos, hacemos oración en la mañana, etcétera, un montón de cosas. ¿Y quién es el encargado? No, pues ahorita están el hermano Oscar y el hermano Fernando. Es que ustedes no los conocieron como eran antes. ¿Ustedes creen que yo voy a creerles a ellos? No, pero realmente estaba el hermano Gustavo. Peor todavía. ¿Quieren que yo crea? No, yo hasta no ver, no creer. ¿Sí? Entonces aquí es donde entra el trabajo de nosotros. Tenemos que crear a esas personas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vivir, tienen que experimentar como Tomás. Tienen que estar aquí para ver, tocar y creer la transformación de cada uno de nosotros. El hombre viejo ya murió. Ahora comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Bueno, aquí tenemos a Tomás, un hombre incrédulo, pero un hombre que nos dejó un ejemplo en el cual nosotros damos la fe de que sí fue Cristo Jesús el que resucitó. Dijo, los otros discípulos llegaron y le dijeron, el Señor ha resucitado. Tomás le dijo, hasta que no vea yo la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. Y se le cumplió, porque 8 días después, no vamos a leer esa lectura, pero 8 días después, Jesús, porque ya vamos a acabar, 8 días después Jesús se le apareció y fue cuando le dijo a Tomás que viniera y que se estacionara por él mismo, ¿verdad? Pasa tus dedos por los hoyos de los clavos y mete tu mano en la herida de mi costado. Y ten fe y no seas incrédulo. ¿Sí? Pero debemos de darle gracias a ese Tomás. Por eso les digo, nosotros nos identificamos con ese Tomás porque siempre tenemos que estar viendo, tenemos que estar, nosotros tenemos que asegurarnos que sí es cierto. Ahora, con esto cerramos. Pongan mucha atención. ¿En qué fue lo que les dije que ustedes pusieran atención? Porque lo íbamos a ver al final y esto se iba a reflejar en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Dónde era el punto de reunión? Galilea. Galilea. El ángel le dijo a las mujeres, dile a sus discípulos que ya se les adelanta camino a Galilea. Allí me verán. Jesús les sale en el encuentro a las mujeres en el camino y les dice, no tengan miedo. Vayan ahora y díganle a mis hermanos que vayan camino a Galilea. Allí me verán. Ya van 2. Después los 2 de Emaús.
¿Cuál era el afán de que si estaban a 12 kilómetros de Jerusalén, en ese instante regresaron esos 12 kilómetros para llegar al punto de reunión en Jerusalén, que viene siendo en Galilea? ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos estaban encerrados en el punto de reunión donde tenían que estar? ¿Por qué? Esa es la pregunta. La respuesta la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahí pasó algo grandioso, algo fenomenal, algo grande, algo extraordinario, algo que dio el inicio de la fe de muchos de los discípulos de Jesús. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver. Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué pasó, hermano? 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí. ¿Quién más? También fue invitado Jesús a la boda de sus discípulos. No. Y sus discípulos, con sus discípulos. La boda con sus discípulos. Hasta ahí, hermano. Fíjense, es el versículo 1 y 2. ¿Sí? Jesús fue invitado a una boda 3 días después. Estamos hablando del tiempo de Jesús, no estamos hablando del tiempo de la resurrección. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y ahí estaba la madre de Jesús. También fue invitado Jesús junto con sus apóstoles. Ok. ¿Recuerdan que todo el tiempo estábamos hablando que tenían que ir a Galilea? Tenían que ir a Galilea, tenían que ir a Galilea. Bueno, se celebró una boda en Caná de Galilea. Vámonos al versículo 13, por favor, hermano. 13. Al versículo 13 de ahí mismo. Dice: Escuchen bien, porque aquí esto se lo tienen que grabar todos ustedes como yo me lo grabé. Se acercaba la Pascua de los judíos. No. 13 dijiste, ¿no? Ajá. El 11, perdón, el 11. Perdón, me equivoco también yo. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ok, vamos otra vez, pero despacito, hermano, porque para entender un poquito mejor. Esta señal milagrosa fue la primera que hizo Jesús, según el Evangelio de San Juan. Jesús, esta señal milagrosa fue la primera. ¿Y dónde la manifestó Jesús? Y Jesús la hizo en Caná de Galilea. La hizo en Caná de Galilea. ¿Cuál era el afán de juntar a todos los discípulos en Galilea? ¿Y qué pasó, hermano? Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos fue donde creyeron en él. Ahora que su maestro ya no está con ellos, están desorientados, tienen miedo, no saben para dónde ir, no saben qué va a pasar. Jesús, ¿qué les dice? Diles que vayan a Galilea, allí me verán. Y diles que vayan a Galilea. Y los de Maús se fueron ese mismo día a Jerusalén porque sabían lo que venía, sabían lo que tenía que pasar. Por eso les digo que era un miedo alentador, un miedo que sabían lo que podía pasar, pero querían estar allí. Un miedo con adrenalina. Entonces, el punto de reunión era Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba con ellos. Pero para volver a renacer esa fe, tenían que volver al lugar donde comenzó todo. ¿Dónde comenzó todo? En Caná de Galilea, donde Cristo hizo su primer milagro y todos sus discípulos creyeron en él. El mensaje para todos nosotros: tiene cada uno de ustedes que buscar su lugar de Galilea, su lugar de encuentro en el Señor. Si usted en un retiro de hombres de fe, allá en Vallejo, usted recibió ese Galilea, allá está su Galilea. Si usted siente que ya está arrastrando los pies, si usted siente que está apagado dentro de su fe o que ya no está teniendo esa fusión que tenía antes, tiene que volver al lugar de encuentro, a su Galilea, ya sea en Vallejo con los retiros de hombres de fe, ya sea donde usted vivió su primer encuentro con el Señor y creyó en él. Por eso es importante que muchos de los hombres de fe que antes asistían, que ahora ya no asisten, es preciso que cada uno de ustedes que se conocen inviten a ese hombre de fe a que vuelva a ese Galilea. ¿Por qué? Porque él va a tener un encuentro nuevamente con el Señor. ¿Amén? Amén. Perfecto. Entonces, vamos ahora sí a hacer oración y esperemos en Dios que todos pongamos en práctica esto que el Señor nos ha revelado mediante esta enseñanza. ¿Okay? Vamos
a orar, hermanos.